¿Cómo están, amigos y amigas? Hoy es una edición especial, es un video que particularmente se lo quiero dedicar a todos esos chicos y chicas que están actualmente cursando la carrera de educación física, profesorado de educación física, alguna carrera que tenga que ver con el fitness, profesorado de musculación, un instructorado en yoga, un instructorado en entrenamiento funcional. Creo que a todos les puede llegar a servir y es un tema que particularmente a mí me encanta. Creo que comprendiendo esto vos ya podés abarcar gran parte del concepto menos teórico de lo que el entrenamiento refiere y son los sistemas energéticos, ¿sí? Básicamente son los métodos, la manera que tiene el organismo para absorber todos esos nutrientes que nosotros incorporamos diariamente y convertirlos en energía. ¿De qué manera? A través de muchos procesos metabólicos, catabólicos, anabólicos, que quizá lo más recomendable es que no me meta en eso, por lo menos ahora, en este momento. Quizá podemos hacer un post más adelante sobre anabolismo y catabolismo, creo que estaría muy interesante. Antes de arrancar me gustaría que por favor le des like a este video, que lo comentes, que te suscribas a mi canal para más contenido. Y siempre cualquier duda o consulta que tengas, en la caja de comentarios la podemos ver entre todos y vamos a tratar de subsanarla, ¿sí? Los sistemas energéticos. Vamos a partir de una base que creo yo que es la más indicada, que es ATP. ¿Qué es el ATP? Adenosín trifosfato. Es una micromolécula muy pequeña que está dentro de las propias células que al romperse libera la energía. Tenemos un ATP, en este caso se hidroliza rompiéndose y convirtiéndose en un ADP, adenosín bifosfato. Al haber esta ruptura molecular, nosotros generamos energía, ¿sí? Es básicamente eso, ese es el concepto principal. El primero que siempre utilizamos para comenzar a comprender este proceso va a ser el llamado ATPCP o fosfágeno, que no necesariamente es el primero de todos de los que ocurren, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta principalmente que los sistemas energéticos ocurren al mismo tiempo. Siempre que nosotros estamos realizando cualquier movimiento, cualquier acción física, están trabajando nuestros sistemas energéticos todo el tiempo. Pero hay prevalencias. ¿Qué quiere decir prevalencias? Que si tenemos tres sistemas energéticos en una determinada acción, uno va a prevalecer por sobre los demás. Pero estos otros dos que quedan no van a quedar apagados. Por ejemplo, yo ahora en este momento estoy hablando con vos, probablemente sea un método quizá más aeróbico, ¿no? La intensidad que yo estoy teniendo en este momento es absolutamente baja, estoy simplemente hablando. El consumo calórico que estoy realizando en este momento es absolutamente mínimo, pero no por eso no hay un sistema energético que está posibilitando que yo esté realizando esto ahora en este momento. ¿Se entiende? ATPCP o fosfágeno. Bien. Viste que tenemos el adenosín trifosfato, el ATP, que al romperse genera energía, convirtiéndose así en ADP, adenosín bifosfato. Bueno, para que esto se produzca, para que haya una rotura de este ATP, tiene que haber una coenzima que intervenga en el mismo generando esta rotura, que en este caso va a ser la ATPasa. La enzima ATPasa va, por así decirlo, a intervenir, a atravesar esta molécula de ATP, rompiéndola, convirtiéndola en un ADP, liberando de esta manera un fósforo en el citoplasma. ¿Sí? ATP, actúa la ATPasa, se libera energía, se rompe la molécula, queda un fósforo en el citoplasma. Esto por un lado. Por otro lado, otra molécula que tiene una reacción energética tremenda va a ser la fosfocreatina, la CP. Que si bien la creatina, como todo el mundo piensa que, viste que tenés productos a base de creatina, el consumo de creatina, etc. La creatina no te da fuerza, la creatina no se usa para ganar masa muscular, sino que la función de la creatina, por lo menos en entrenamiento lo que refiere, es captar moléculas e unirlas hacia otras. O sea, cumple un sistema más o menos una función conductora. Se rompe una molécula de ATP, se rompe, queda por un lado la molécula de ADP y por el otro un fósforo suelto. Lo que hace la creatina es captar ese fósforo, porque la creatina está sola, es creatina, pum, capta el fósforo, se convierte en fosfocreatina. Ahí ya tenemos una molécula distinta. Entonces, sí,
en el ATP intervino una coenzima que hizo que se rompiera generando energía, en este caso en la fosfocreatina también va a actuar otra coenzima. ¿Para qué? Para que la creatina, al momento de unir el fósforo a los otros ADP que quedaron, esta se rompa y quede la creatina libre sola en el citoplasma. Esta coenzima de la que estamos hablando es la creatinsinasa, ¿sí? Es exactamente la misma función que cumple la ATPasa. Tenemos un ADP, tenemos la fosfocreatina, se vuelve a unir, otra vez tenemos ATP y la creatina, por producto de la creatinsinasa, se rompe y queda libre en el citoplasma buscando captar otra molécula nueva. Es básicamente eso, es sencillo. Son 5 palabras que tenemos que recordar: ATP, ADP, ATPasa, creatinsinasa y creatina. De esta manera nosotros vamos a intervenir sobre el sistema fosfágeno. Y como característica principal del mismo, tenemos que entender que este sistema, si bien dijimos que hablamos de prevalencia, actúa cuando realizamos una acción única y casi en el total de la intensidad posible. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que actúa cuando nosotros estamos trabajando entre el 98 al 100% de la fuerza total que podemos ejercer. Que si yo tengo una barra gigante y quiero hacer una sentadilla, ¡pah! Subo y bajo realizando una repetición sola, listo. Eso es fosfágeno. No tengo que tener la posibilidad de realizar más movimientos, ¿sí? Es absolutamente pesado. Entonces, por otro lado, de esta manera podemos entender que este sistema es anaeróbico. No se utiliza oxígeno, ¿sí? Ocurre en el citoplasma. Dijimos que la intensidad es de muy alta a prácticamente total y que el tiempo de duración es entre 1 segundo y se suele decir que hasta 5 segundos, ¿sí? De 1 a 5 segundos. Más que eso ya estaríamos pasando a otro sistema energético, pero el fosfágeno sería básicamente en ese rango de tiempo. Y los tiempos de descanso generalmente suelen ser de 3 a 5 minutos para empezar a reorganizar otra vez todo molecularmente. Una vez comprendido esto, del siguiente sistema del cual vamos a hablar va a ser la glucólisis o el sistema glucolítico. La palabra básicamente te define más o menos a un gran rasgo de lo que estamos hablando. Vamos a utilizar a la glucosa como principal fuente de energía. Hagamos de cuenta que básicamente la glucosa es como el petróleo. Se resintetiza y se usa para una función específica. La glucosa nosotros la podemos encontrar, por un lado, en la sangre, es el azúcar en sangre, y por otro lado también en el hígado, es un gran depósito de glucosa, ¿sí? Nosotros, en el momento que tengamos que utilizarla para generar energía, esta glucosa, así como está, no nos sirve. Se tiene que sintetizar, se tiene que metabolizar a otro producto, ser el glucógeno. La glucosa, por medio de un sistema enzimático, por un proceso químico, se sintetiza y se convierte en glucógeno. Este sistema enzimático se llama glucogénesis, ¿sí? Glucosa, glucogénesis, se transforma en glucógeno. Ahora, este glucógeno viene a ser la masa madre, la sustancia principal en la cual vamos a trabajar para poder sintetizar energía. De este glucógeno se va a depositar nuevamente o en el hígado o en el músculo, ¿sí? Es una sustancia lista para usarse que todavía no la estamos utilizando. Es una sustancia que está ahí esperando ser sintetizada. Para nosotros poder utilizar el glucógeno como un método de energía, este mismo va a tener que ser pasado por otro proceso químico más. El glucógeno se va a convertir en glucosa monofosfato y ahí va a iniciar una cadena de 12 procesos enzimáticos en el cual nosotros vamos a obtener constantemente moléculas de ATP. Son uno detrás del otro, 12 procesos enzimáticos donde constantemente va a haber liberación de ATP. De ahí, después se va a utilizar la hidrólisis para generar energía. Al finalizar estos 12 procesos enzimáticos, vamos a obtener dos productos. Principalmente ATP y segundo, piruvato. Bien, este piruvato va a ser la sustancia final luego de que se terminan estos 12 procesos químicos. En estos 12 procesos enzimáticos, específicamente el número 11, el glucógeno se va a convertir en piruvato a través de la enzima fosfofructoquinasa. Vos tenés que saber qué pasa eso. En el glucógeno pasan 11 procesos enzimáticos y que como resultado final obtenemos
piruvato. Si estamos hablando de la llamada glucólisis rápida, este proceso va a ser anaeróbico. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber presencia de oxígeno. Por ende, este piruvato automáticamente se va a transformar en una sustancia que se va a llamar ácido láctico. El famoso ácido láctico. Cuando nosotros estamos entrenando y nos empieza a quemar, que ya perdemos capacidad de contracción, bueno, es ahí cuando está actuando el ácido láctico, evitando que se pueda seguir resintetizando mayor glucógeno. O sea, la función del ácido láctico es esa, que no se pueda generar más glucógeno. ¿Qué pasa con este ácido láctico? Nada, se va a quedar ahí, nos va a evitar que sigamos entrenando. Ahora, ¿qué pasa si en esta serie de procesos sí podemos encontrar oxígeno? Si hay presencia de oxígeno. O sea, es una glucólisis quizá no tan rápida, más bien denominada una glucólisis lenta. Bueno, si hay oxígeno, el piruvato obviamente no se va a convertir en ácido láctico, sino que se va a convertir en una sustancia denominada acetil-CoA y va a ingresar automáticamente a la mitocondria de la célula. Vos acordate que la célula era una bombucha, ¿sí? Una bombucha, la de carnaval, llena de agua. Listo. Toda esa agua que está dentro de la bombucha es el citoplasma. Todo ese líquido en el que están flotando las organelas es el citoplasma. A esa bombucha vos le metés piedritas o cositas, la cerrás, la agitas y vas a ver que van a quedar los materiales flotando. Bueno, esos materiales son las llamadas organelas. Una de esas organelas va a ser la mitocondria, ¿sí? Todo este proceso ocurrió citoplásmicamente hablando. Esta acetil-CoA ingresa a la mitocondria y automáticamente ingresa al ciclo de Krebs. Entonces acá vamos a dar por finalizado todo lo que es el proceso glucolítico. Y unas características importantes es que si bien la intensidad en la que este se encuentra es alta, no es tan alta como el fosfágeno, por ende tiene un proceso de duración más prolongado. Hay quien te dice que hasta minuto y medio podemos estar considerando que estamos atravesando un proceso glucolítico. Una situación de entrenamiento o de ejercicio físico o de esfuerzo físico directamente en el que transcurre durante un minuto y medio, ahí va a estar actuando el proceso glucolítico. Ahora, si de este minuto y medio nosotros podemos continuar dándole una mayor duración, estamos hablando de una glucólisis lenta. ¿Por qué lenta? Porque hay agua. Al haber agua el ácido láctico se inhibe. Entonces estamos ya yendo para un lado un poquito más aeróbico. Acá vamos a separar y vamos a empezar a hablar del último proceso de obtención de energía, nuestro último sistema energético, que va a ser el aeróbico o oxidativo. Una vez que el acetil-CoA ingresa a la mitocondria, automáticamente es captado para ingresar al ciclo de Krebs. El acetil-CoA que ingresó se va a oxidar. Entonces acá vamos a encontrar dos respuestas distintas. Por un lado, la obtención del sustrato separado del acetil-CoA, que va a ser el hidrato de carbono, y por el otro lado, 2 mol de ATP. ¿Sí? Por cada acetil-CoA que ingresa a la mitocondria, nosotros obtenemos 2 mol de ATP. Parece poco, pero vos ten en cuenta la cantidad de acetil-CoA que ingresa y cómo constantemente esto va a estar generando energía vuelta tras vuelta, tras vuelta, tras vuelta. O sea que es un proceso en realidad largo. Despacio, tranquilo, pero largo. ¿Sí? Dijimos, 2 mol de ATP, hidratos de carbono. ¿Qué pasa con los hidratos de carbono? Se van a bifurcar, obteniendo por un lado carbono, que al contacto del oxígeno se va a convertir en dióxido de carbono, va a ser trasladado por el torrente sanguíneo y a través de nuestros pulmones lo expiramos, lo largamos al ambiente. ¿Sí? Esto pasa con el carbono. Por otro lado vamos a tener el hidrógeno. ¿Qué va a pasar con el hidrógeno? Este va a ser captado por dos coenzimas, la FAD y la NAD, que al tener contacto con el hidrógeno se van a convertir en FADH y NADH. Bien. Esto lo que va a lograr es que se separen otra vez esta molécula en tres secciones nuevas. Por un lado, parte del hidrógeno que quedó se va a unir con el oxígeno generando agua, que lo que va a permitir es inhibir de alguna manera este ácido láctico. Por eso el proceso aeróbico puede ser largo, prolongado durante horas y no te vas a acidificar porque generás líquido. Bien. Por otro lado, las moléculas de protones y electrones. ¿Qué pasa con los electrones? Estos van a ingresar a un nuevo proceso denominado cadena transportadora de electrones, que lo que básicamente buscamos es que nos ayude a proporcionar más energía. ¿De qué manera? Realizando la fosforilación del ATP. ¿Qué quiere decir esto? Que si hubo una rotura de ATP para que se genere energía, estos electrones nos van a ayudar a que se vuelvan a unir. Ese proceso se llama fosforilación. Fosforilación es que se vuelva a unir. Hidrolización, que se vuelva a romper. ¿Se entiende? Entonces, al haber fosforilación, nosotros podemos tener una fuente nueva de energía para luego ser utilizada en este proceso aeróbico. Entonces, ¿vos qué tenés que saber?
que obviamente al ser aeróbico es porque hay oxígeno, es porque hay aire. Lo que los libros dicen respecto al entrenamiento aeróbico es cuando utilizamos el 70% de la musculatura total del organismo y es prolongado en el tiempo, con una intensidad leve a baja. Trotar, andar en bici, caminar, etc. ¿Sí? Aeróbico es eso. Una persona que te dice voy a hacer aeróbico de bíceps y está 20 minutos haciendo bíceps, no estaríamos hablando de algo aeróbico. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando el 70% de la musculatura total. Entonces las características de cada sistema son eso. Fosfágeno, hipercorto en el tiempo, altísima proporción de musculatura total, altísimo porcentaje de fuerza total, de 0 a 5 segundos, ATP-CP. Glucolítico, la intensidad sigue siendo moderada a alta, el proceso de ejecución es un poco más largo, llegando así hasta los 2 minutos, minuto y medio, 2 minutos, ¿sí? Hay muchísima presencia de ácido láctico, por ende hay, por un lado, falta de oxígeno y por otro lado, cuando la glucólisis es lenta, ingresamos al ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones, etc. ¿Cuál es la característica principal del sistema aeróbico? Es que utilizamos como combustible nuestra grasa alojada, ¿sí? A través de un proceso denominado beta-oxidación. Esto ocurre en la mitocondria. ATP-CP, glucógeno, pasa en el citoplasma. Ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones, beta-oxidación ocurre en la mitocondria. Es básicamente esto. Si vos tenés dudas o consultas, me escribís en la caja de comentarios y hablamos. Te mando un abrazo. Pa.